Hola a todos, yo soy Nuria Spasandín y este es el tercer capítulo de mi serie Gap Year. Este capítulo va a tratar sobre mis viajes y como quiero hacer el vídeo un poquito dinámico y no demasiado aburrido, no os voy a contar el rollo de cada viaje, así que vamos a hacerlo a modo tag. ¿Qué lugares has visitado? En España, Ourense, Madrid, Santander, Bilbao y Extremadura. Portugal, Aveiro, Lisboa y Fátima. Inglaterra, Bélgica, Italia, Grecia, Turquía, México y ya. ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha aportado? Turquía. Cuando me hacen esta pregunta ni siquiera lo tengo que pensar, es el primer país que viene a mi mente. Fue la primera vez que visitaba un país con un choque cultural tan sumamente grande y me aportó muchísimas cosas a mi vida. ¿Cuál ha sido el viaje que más te ha podido decepcionar? Pues yo elegiría dos. El primero es Bélgica. Soy una persona que le gusta muchísimo hacer turismo cultural, muy monumental, y esto en Bélgica pues no es lo más adecuado. Son ciudades muy de pasear, de tomárselo con calma. Y no me arrepiento de haber ido, pero es cierto que me esperaba más. Nos cuadró muy mal también meteorológicamente hablando porque llovía todo el rato y entonces eso sumado a ciudades que deben ser paseadas y demás pues no fue demasiado positivo. Y la meteorología también fue algo muy negativo en Extremadura, dado que fui en agosto y había 40 grados y esas cosas. Vale, no lo planeé muy bien, pero quitando esos detalles, lo que más me decepcionó de Extremadura fue encontrarme ruinas romanas con cemento y edificios encima de ellas. O sea, la manera de conservar me decepcionó muchísimo. ¿Cuál ha sido tu viaje más divertido? México. Y de hecho, no solo lo diría de mi año sabático, casi diría que ha sido el viaje más divertido de toda mi vida. Y es que hicimos muchísimas cosas, nos tiramos a la aventura, alquilamos una furgoneta con un chofer que nos llevó por pueblecillos, estos típicos que aparecen en las telenovelas que solo tienen una farmacia y dos cosas más. Nadamos con tortugas marinas, hicimos snorkel en arrecifes de coral en alta mar, hicimos parasailing, es que fue impresionante en todos los aspectos. ¡No te caigas! ¿Te has quedado con ganas de algo? Sí. Quizás, a ver, me quedé con las ganas de visitar miles de sitios más, pero uno en concreto, y creo que se adapta bastante a la situación de haber tenido la posibilidad y no haberlo hecho, es visitar Escocia e Irlanda, porque como estuve 8 meses viviendo en Inglaterra, entonces resultaba bastante fácil y barato ir a cualquiera de estos dos lugares y por falta de tiempo y al final también decisión, pues no visité ninguno de los dos. Algún día. ¿Tu lugar favorito? La verdad es que me resulta muy difícil seleccionar un lugar favorito. Pero si tuviese que hacerlo como visualmente lo más bonito que vi, quizás diría cualquier sitio desde el que se viese la Acrópolis en general. ¿De qué te arrepientes? Pues eso también serían dos cosas. Me arrepiento de haber regateado en algunos casos. Sé que es el consejo que te dan en la mayoría de blogs de viaje, de mayoría de vídeos y demás, lo que te dicen es regatea, porque es que te lo van a dejar mucho más barato. Y es cierto, te lo van a dejar mucho más barato. Pero a lo mejor a ti el hecho de que te dejen algo artesanal 2 euros más barato no significa nada. Pero para la persona que se lo estás pagando, a lo mejor se marca la diferencia entre no comer un día o comer los próximos 2 días. Creo que en la medida en la que tú creas que ese es el valor de la cosa, debes aceptar el precio. Es que realmente es su obra, es su trabajo. Y yo creo que es algo que hay que valorar. Y otra de las cosas de las que me arrepiento muchísimo, pero estaba yo en Atenas y tenía mi semáforo a punto de ponerse en verde. Entonces un señor bastante desaliñado me agarró y me empezó a hablar. Y no es que me asustase ni nada por el estilo, pero me estaba hablando en griego, no entendía absolutamente nada y mi semáforo se acababa de poner en verde. Entonces, ¿qué hice? Cogí y arranqué. El siguiente semáforo se me puso en rojo, entonces tuve que esperar en medio de la carretera. Bueno, en los típicos sitios que hay para esperar ya. Pero de todos modos me quedé bastante atrapada con que el señor me viniese a hablar y el hecho de no entenderlo, entonces estaba girada intentando ver qué le había pasado al señor y qué estaba intentando conseguir de mí. Y entonces vi cómo se acercaba otro joven, le hablaba y este joven lo ayudaba a cruzar. Entonces me arrepiento muchísimo de no haberme tomado esos 10 segundos y poder intentar entender a ese señor y poder tener ayudado a esa persona a cruzar. ¿Qué ha sido lo más emocionante? Aquí, para no desentonar con el resto del tag, voy a elegir dos cosas. La primera es ir a una mezquita no turística en la hora del rezo. El sonido de los rezos acompañado con el silencio todo al mismo tiempo, y al salir y tras haber estado lo que creíamos que eran 5 minutos nos dimos cuenta de que llevábamos más de media hora dentro de la mezquita. O sea, eso dice bastante de la relatividad del tiempo y de lo rápido que pasa cuando estás absorto en algo que realmente te está emocionando. Y el otro es un show, el mejor show que he visto en toda mi vida. Era un show en México y escenificaban un poco toda la historia de México, tanto la prehispánica como una vez llegaron allí los hispanos, en la que hacían juegos como de hockey con bolas de fuego, llegaban a entrar caballos dentro del escenario, había música en directo, grupos enteros de mariachis cantando, gente bailando. Todo el sentimiento que había dentro de ese show
se pasó completamente a mi persona en aquel momento. Me dejó sin palabras. Y bueno, esto es un poco las preguntas que decidí contar sobre mis viajes y demás. Espero que... Pues la verdad es que no espero nada. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharme. En el próximo vídeo hablaré de mis titulaciones, que por el hecho de tomarte un año sabático, pues puedes seguir mejorando tu currículum y os explicaré un poco lo que hice yo y si os recomiendo o no hacer este tipo de cursos. Muchísimas gracias por escucharme.